Bueno, lo repasábamos en la tapa de la edición matutina del Litoral, el porcentaje de santafesinos, ciudad, que tienen el esquema completo, aquellos que tienen una sola dosis, y hay un número importante, 220.000 personas que aún no han adherido a este plan de vacunación voluntario. Y es la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué todavía hay gente que no quiere vacunarse, viendo la situación que está ocurriendo en Europa, como por ejemplo en Alemania? Bueno, y está en contacto con nosotros una periodista italiana que en realidad está viviendo, precisamente realizando la cobertura en Alemania, que tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por estos minutos. ¿Cuál es el panorama que hoy se vive allí en Alemania? Mira, si vos vas en la calle en Berlín esta mañana, no te das cuenta de lo grave que es la situación en realidad. Es una situación bastante peculiar porque los números están aumentando, los números de los contagios están aumentando de manera muy rápida, aumentaron las muertes y se están agotando las plazas, las camas en cuidados intensivos. Y sin embargo, Alemania se encuentra en una situación política transitoria entre el final del gobierno de Angela Merkel y el comienzo de otro gobierno, por el que hay un vacío político y hay falta, digamos, la autoridad que pueda tomar la decisión de medidas muy restrictivas. Y de momento son los estados federados, las regiones alemanas, quienes toman las decisiones. Y digamos, hay muchas personas, muchos científicos y inmunólogos, infectivólogos, quienes dicen que hace falta medidas mucho más restrictivas y de momento son demasiado suaves. Claro. Porque realmente se puede, si estás vacunado, realmente en ese momento puedes hacer todo, ir al restaurante, ir al cine, etc. Laura, ¿y cuál es lo que motiva a los alemanes a no vacunarse? ¿Qué es lo que genera esta falta de vacunados? Sí, hace falta un par de datos de contexto. En Alemania, uno de los primeros países a empezar a la campaña de vacunación después de Reino Unido y después de Rusia, la tasa de vacunados con doble dosis es del 68%, es muy baja. Porque en otros países de la Unión Europea, Portugal está más allá del 90%, Irlanda está más allá del 90%, Italia superó el 85%, el 67-68% de Alemania no es suficiente, según los científicos, para garantizar el contenimiento del contagio. Y porque es difícil, o sea, todo el mundo se está esforzando de entender y motivar a la gente y también forzar a la gente a vacunarse. Alemania tiene razones históricas de luchas contra imposiciones médicas de ese tipo. Solo se impusieron en Alemania en el pasado 2 vacunas. Fue a finales de 800 la vacuna contra la viruela, que se quitó luego en la época del gobierno nazi y nunca fue reinsertada, y actualmente solo hay una obligación de vacuna, que es la del sarampión, y se introdujo el año pasado. O sea, hay mucho rechazo, y es un rechazo que tiene que ver con una cultura que no acepta mucho este tipo de obligaciones, con una constitución que no la hace muy fácil de implementar. Y también con el hecho de que los alemanes son gran parte de los alemanes también es, digamos, se confía todavía mucho en cuidados naturales, homeopatía. Y esa parte de la población es muy probablemente la que rechaza vacunarse. Políticamente, las personas que no se vacunan varian mucho en el espectro político. Seguramente los de la extrema derecha de Alternative für Deutschland, esos son datos que están digamos, disponibles en las regiones donde la extrema derecha tiene más respaldo, son las regiones con la menor tasa de vacunación.
Pero también entre los verdes y los ecologistas, que digamos son más de centro-izquierda en Alemania, hay muchos que se resisten a vacunarse, por lo menos ven con escepticismo y prefieren esperar a que esté más cierto y lo ven todavía como un remedio en fase experimental. Laura, recién decías que para aquellos que están vacunados la vida es prácticamente normal. ¿Se les exige como un pase sanitario? ¿Hay alguna normativa que para aquellos personal de salud sí exista una obligatoriedad específica de ser vacunados? Hay un pase sanitario que es lo que hay en todos los países de Europa, es un código QR. Y todo el mundo, cualquier actividad ahora exige exhibir este pase. Depende de las regiones y depende del nivel de contagio. En Berlín, desde hace 2 semanas, para ir a restaurantes y bares hay que exhibir el COVID Pass. Para ir al trabajo, hay que compartir con tu empresa tu pase de vacuna, o si no estás vacunado te puedes hacer un test antigénicos cada día. Tiene que ser cada día. Cada día. Y ese también es parte del pase, pero la vida, digamos, de recreación, de diversión, eso ya no se aceptan los que no están vacunados y solo tienen test. El trabajo sí, porque el trabajo es una obligación, ¿no? Y la obligación de vacuna para el personal sanitario se va a implementar en las próximas semanas y es una de las primeras medidas del nuevo gobierno que fueron anunciadas este miércoles. Sin embargo, digamos, lo que todavía no se dice al nivel político, pero se intuye, es que Alemania va hacia restricciones mucho más fuertes. Claro. Es decir, hay el riesgo real que la política tenga que reaccionar con un lockdown otra vez en Navidad. Creo que habrá excepciones por los vacunados, porque si aún los vacunados tienen que estar encerrados como los que no están vacunados en un país donde ya falta motivación para vacunarse, va a ser Claro. Laura, ¿y estiman con estas medidas, con este endurecimiento, uno ha visto las protestas en distintas partes del mundo, que esto pueda llegar, sobre todo en este tiempo, ¿no?, que es el cierre de año y, como lo decías, medidas más fuertes, más restrictivas para la Navidad? Sí, habrá protestas. Cuando se anuncia, hay cada fin de semana protestas contra las restricciones de COVID. Hay cada fin de semana en Berlín, cada sábado hay una manifestación que es más o menos grande a según de las semanas, pero hay cada fin de semana. Supongo que la manifestación será mucho más grande si se implementan medidas más restrictivas aún. Laura, nosotros te agradecemos enormemente esta predisposición que has tenido para con Santa Fe, para con nosotros, y este pantallazo y esta claridad para poder informarnos sobre lo que está pasando, lo que están viviendo ustedes en el día a día con este rebrote de COVID en esta parte de Europa. Gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo.